Soy Renato González Melo, soy investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y hablo de la exposición de vanguardias. Fue que el MUNAL quería una exposición sobre el estridentismo en un momento en el que era muy difícil hacerla porque estaba a punto de realizarse y se inauguró poco después de que hubo esta primera plática con el entonces director, una exposición sobre el estridentismo en el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. La idea original, pienso yo, el modelo un poco que había, como siempre hay en estos proyectos, era la exposición Futurismo y Futurismi del Palazzo Grassi de los años 80, que es una exposición legendaria de los años 80. Bueno, realmente no parece, pero ya los años 80 empezaron hace 3 décadas, ¿verdad? Entonces, un poco el criterio era hacer una exposición sobre la innovación en las artes que no hiciera caso omiso del estridentismo como se había hecho en otros proyectos de investigación durante muchos años, pero que al mismo tiempo no fuera una exposición sobre el estridentismo, entre otras cosas porque el estridentismo produjo obras de muy pequeño formato y realmente era difícil pensar en una exposición así para un museo de la magnitud del MUNAL. Literalmente hubiera sido muy pequeña. Pero además, lo que pensamos como primer criterio para hacer la curaduría fue tomar un enfoque distinto del problema del que se había tomado habitualmente. Siempre se habían leído los manifiestos estridentistas. Y está bien, y nosotros también lo hicimos un poco, pero la idea fue leer la poesía. Porque yo había estado en un coloquio que organizó Anthony Stanton en Chicago y me había quedado con la idea de escuchar las ponencias de que si se lee la poesía estridentista sí hay cosas nuevas, muy novedosas en algunos casos. Le propusimos al doctor Stanton una colaboración sobre estas líneas, aceptó y formamos un seminario con estudiantes del posgrado para examinar las ideas que había sobre los procesos de ruptura e innovación en la cultura mexicana, de manera bastante amplia, sobre todo en la literatura y en las artes plásticas. Y a lo que llegamos fue a una revisión muy profunda de una idea. La idea es que en la cultura mexicana se enfrenta, lo que se confronta en los años 20, 30 y 40, es una cultura poética y una cultura prosaica. Esta oposición está formulada por Octavio Paz en El arco y la lira, que es una suerte de reflexión final sobre un largo proceso de debates. Y deja fuera, como cualquier paradigma de interpretación, hay cosas que no tienen cabida, y lo que no tenía cabida era la narrativa. La narrativa era necesariamente la prosa realista de la Revolución Mexicana y la poesía era de preferencia la poesía ligada a los proyectos literarios del grupo Contemporáneos. En el momento en que pusimos la atención sobre el relato experimental que practicaron todas las tendencias de la cultura mexicana de los años 20, e incluso desde antes, pues cambiaba todo, cambiaba la selección de obras si se trataba de una exposición de artes plásticas y cambiaba sobre todo mucho la visión que teníamos del muralismo, porque el muralismo fue un arte fundamentalmente narrativo y esta característica siempre ha sido considerada como una característica muy conservadora y en cierta medida puede que lo sea. Pero precisamente por eso fue muy importante entender el carácter experimental y de mucha innovación que tuvieron los relatos ligados tanto al estridentismo como a los escritores de contemporáneos, como
a otras tendencias literarias, narrativa experimental, incluso Mariano Azuela tiene, y luego se arrepiente mucho, de manera que el carácter antivanguardista del relato de los muralistas quedaba muy en duda. Y esto nos permitió hacer una nueva selección que no negaba la idea de vanguardia, o que no se obsesionaba con demostrar que los muralistas hubieran sido una vanguardia, porque sí tienen una característica que tuvieron las vanguardias históricas europeas, que fue una politización muy pronunciada. Pero pues algo que se canalizó claramente de otras maneras. Esta atención a la noción de relato nos permitió no incurrir en una de estas formas un poco simplificadoras de abordar el problema en el campo de las artes plásticas, y tratar de tener un diálogo con la literatura histórica, crítica, que se ha generado sobre el debate de la cultura en México en el siglo XX, que es verdaderamente de las más densas, ricas, creativas que tenemos. Había una necesidad quizás de volver también así de complejo el problema para el campo de las artes. Entonces los criterios y parámetros tuvieron que ver con la idea de que había un arte narrativo, un desarrollo de un arte narrativo en la plástica que no había caído bajo la tensión de la historiografía o de las prácticas curatoriales o las exposiciones, de la misma manera que una cierta cantidad de arte de vanguardia tampoco había sido objeto de la atención de estas actividades académicas. Y fue una hipótesis que nos permitió encontrar material, que era material que no se hubiera exhibido antes en esta dirección. Fuimos afortunados, encontramos algún doctorado que no se había visto, y encontramos pues una serie, sobre todo series de ilustraciones que tenían una calidad de relato muy pronunciada, a veces de artistas que luego fueron muralistas famosos o que estaban ligados a algún proyecto de narración literaria, también en el caso del doctor Apple. El MUNAL es un museo nacional y el MUNAL pidió una exposición sobre estas cosas. El planteamiento que siempre hemos tratado de hacer con el MUNAL desde la universidad de muy distintas maneras tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo académico. Y afortunadamente han sido bien recibidas las propuestas que hemos hecho varios a lo largo de varias décadas, de fortalecer la catalogación, de fortalecer la investigación, de manera que además de hacerse exposiciones se puedan formar nuevas generaciones de historiadores o de curadores, pero que tengan la experiencia de la curaduría y puedan enriquecer la actividad del museo en ese sentido.